¿Cómo están? Muy buenas noches. Ayer mismo aquí con el senador Ernesto Cordero hablando de lo que había hecho en aquel entonces la Secretaría de Hacienda respecto a Coahuila, nos dimos cuenta que parte del escándalo Moreira, más allá de hoy sus problemas legales, tenía que ver con deuda, tenía que ver no solo con la enorme deuda que contrató Coahuila, sino también con una parte de la deuda que contrató de manera falsa. Y eso nos dio buen pretexto para invitar a los dos expertos de dos organizaciones que en esta mesa los queremos mucho, a México Evalúa y al INCO, para hablar de deuda, para hablar de cómo anda la deuda, porque no es por nada, en una mesa económica la semana pasada también nos quedó claro con nuestros expertos que ese es un espacio en el que México ya tiene poco para dónde hacerse por la deuda que hemos contraído en los últimos años. ¿Cierto o no? Mariana, ¿cierto? Sí. Es cierto, ¿no? Es cierto. Entonces, ¿qué serán los dos últimos años de Calderón, los tres del presidente Peña? Mira, lo que hemos visto es que anteriormente habían periodos en donde subía la deuda, estoy hablando de los 90, ya superando las crisis de deuda que tuvo México en los 80, y bajaba la deuda, y subía la deuda y bajaba la deuda. Es desde Calderón en donde sube la deuda un poco y ya no puede bajar, sino se mantiene después de 2009 en un mismo nivel, sube un punto del PIB, pero como que ya no logran bajarla. Y de ahí... ¿Son los tres últimos años, digamos? Los tres últimos años Calderón, del presidente después de la crisis del 2008, sí. Desde ahí se empezó a pedir deuda y ya no se ha podido bajar. Ya no, pero ahí se mantuvo estable, en alrededor de 36, 37 puntos del PIB. Y luego hay el cambio de administración y vamos, francamente, en una ruta de ascenso. Entonces, en los 3 años concluidos... y lo que viene el próximo, estamos hablando ya de 10 puntos del PIB que se aumentan. Y eso es más de lo que se aumentó en las dos. ¿Rozando los 50 puntos del PIB? Sí, ¿Rozando los 50 rozando, porque ahí, fíjate, tenemos una diferencia, Carlos. El gobierno dice que al cierre del 16 va a ser 48 puntos del PIB. El Fondo Monetario Internacional trae una estimación de 52 puntos del PIB porque lo miden diferente. Sí. A mí me gusta más cómo lo mide el gobierno de México, lo confieso de una vez. Prefiero de ver el 48% del PIB que el 50%, ¿no? Que el resto, ¿no? ¿Estoy mal? No, no estoy mal. Algo de matemáticas sí sé. Ok, esa es la deuda del gobierno federal. Que estamos registrando, además. Que estamos registrando. Porque puede haber deuda que no estamos registrando. Hay otra deuda que son lo que se llaman deudas subnacionales. Es decir, cómo se han comportado los estados de la República en estos últimos años. Tanto los estados como los municipios, porque también los municipios también pueden pedir. Exactamente, pueden contratar deuda. Como igual mencionaba ya Mariana, a partir de 2008-2009, la deuda subnacional se incrementó prácticamente al 100%. O sea, le hemos doblado, digamos, del 2008 al 2015. Así es. La deuda subnacional, que son estados y municipios. Exactamente, nos ubicamos más o menos en 220,000 millones de pesos. Y ahorita nos encontramos en más de 400,000 millones de pesos. 400,000 millones de pesos. Esa es la deuda de los estados. Exactamente. Ahora, hay de estados a estados. Yo supongo que si Monterrey, si Nuevo León está muy endeudado, me preocupa menos que si, con todo respeto, Chiapas o Oaxaca o Guerrero están endeudados, ¿no? Exactamente. Sí, lo importante ahí no es tanto el monto, sino la capacidad de pago que tengan estos estados, ¿no? Es decir, un poco nos podemos dar idea de cómo andan las finanzas si lo medimos en relación con el PIB. Por ejemplo, en el caso de Chihuahua, prácticamente ya es el 9% de su PIB, lo cual ya nos está indicando que ya que sea un 10% de un estado de PIB, sobre todo en estados en donde generalmente no se ingresa, ¿no? Exactamente. No se recauda, ¿no? En el caso de Quintana Roo, que también justamente este año detectamos que su presupuesto había crecido 76% de 2014 a 2015. Y de ese crecimiento, prácticamente el 45% de su presupuesto se va a ir destinado al pago de deuda únicamente. O sea, del presupuesto estatal, la mitad o el 40 y pico % se dedica a deuda estatal. Mariana, dime algo, porque sé que conoces la deuda del gobierno federal como pocos. Nada más dime que no está en dólares. Digo, fíjate, porque, a ver, eso me importa por dos razones. Una, porque las tasas de interés en Estados Unidos están aumentando. Dos, porque apenas hace 2 años estábamos a 13.90 y hoy estamos a 18.60, que cerramos hoy, ¿no? A ver. Son dos noticias. La primera es que sí, en efecto, o sea, no está en dólares la mayoría de la deuda. O sea, de 10 pesos, 8 pesos están en deuda nacional y solo 2 en dólares. Entonces, desde ese punto de vista sí nos ayuda. Ahora, ¿qué pasa?
que sí nos preocupa el efecto del alza de las tasas, porque en México también ya se llevó a cabo un alza de las tasas. O sea, al cierre del año pasado, el Banco de México incrementó en 0.25 puntos de... Y todos los que saben de eso dicen que si vuelve a incrementar tasas la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de México tendrá que hacer algo similar. Incluso si no se estabiliza el tipo de cambio, también puede ser una medida para estabilizarlo. Es decir, incrementas tu tasa, entonces eso puede atraer ciertos dólares y nivelar la demanda y oferta de dólares, ¿no? Entonces puede ser también que se requiera subir por el tema del tipo de cambio, ¿no? Ahora, a partir de mi ignorancia, yo digo, si tenemos el 20% de nuestra deuda externa en dólares y ese 20% se ha aumentado como en el 30% el valor de como tengo la deuda, ya debo más, ¿no? Sí, ya son varios miles de millones, o sea, estás a lo mejor subiendo por ahí de unos 4,000 millones de pesos, pero preocupa, te digo, más el efecto de las tasas. El efecto de las tasas, según algunos especialistas, por un 0.25 de un punto de tasa puede subir nuestro pago de la deuda más de 20,000 millones de pesos. Las tasas de deuda, digo, las deudas estatales también están, digamos, contratadas con tasas variables, es decir, tantos puntos arriba de la tasa, ¿no? Y entonces, si sube la tasa, las obligaciones financieras de los estados van a aumentar. Así es. Así es. La cuestión ahí, por ejemplo, en los estados es que el registro completo de todas las contrataciones con todas las tasas no lo tenemos. O sea, no sabemos, Quintana Roo, Chihuahua, que te preocupan por el tamaño, no tenemos claro en muchos estados a qué tasa se contrató, ni a qué plazo. Ni siquiera eso. Y eso es la deuda con la banca comercial, digamos. Pero justamente existen muchísimo más conceptos que forman justamente pasivos, que al final pues es deuda que se tiene que pagar. Que se tiene que pagar por el erario público, que ni siquiera está registrada. Es decir, esos números que ahorita mencionamos son solamente lo que está registrado y lo que Hacienda tiene conocimiento, pero existe una cantidad de pasivos que no estamos registrando. Ahora, dime una cosa, de los 300,000 al 2014, ¿esos serán? No, 318,000, ¿no? ¿Cuál? El ejercido y el aprobado, sí. Perdón, de los 318,000 sabemos, eso sí lo tenemos claro, con quién está y con quién está. Sí, en la Federación sí tenemos claro ¿a quién le las debemos? tasas y sí hay mucha mayor información. Ahora, sí te estamos teniendo recientemente un problema en donde se está procurando no registrar deuda como deuda. Digo, recientemente estuvo muy sonado el proyecto de infraestructura educativa para mejorar las escuelas, lo cual me parece que tiene un propósito muy noble. Bueno, que el presidente mismo dijo que no era deuda, pero después todo el mundo dijo, si tú a la bolsa sacas un bono, pues le vas a tener que pagar a ese señor que te puso en la bolsa el dinero, ¿no? El que te compra ese bono te lo está comprando porque quiere retorno, ¿no? Una cosa es que tú consideres que tienes con qué pagar esa deuda y otra cosa es que no sea deuda. No importa, tú tienes que hacer un pago a futuro y o sea, en todos lados eso es deuda. ¿Qué sucede? Que en caso de que se aceptara como deuda, el gobierno le hubiera tenido que pedir permiso al Congreso. Ajá. ¿Sí? Entonces es como un mecanismo también como para no tener que, pues para brincarte las trancas, ¿no? Brincarte las trancas. Pero sí es delicado que tengamos deuda que no se está registrando como deuda, porque entonces estos 48 puntos del PIB pues no reflejan todos... A lo mejor el Fondo Monetario Internacional anda bien. Puede ser que el Fondo Monetario Internacional algo sepa, ¿no? No, creo que el fondo, fíjate que tiene que ver con cómo se está midiendo el PIB. Hacienda, para sacar la razón de deuda PIB, utiliza el PIB del cierre de diciembre. Pero el fondo lo que dice es que las buenas prácticas deben de considerar que el PIB de diciembre, dado que es un acumulado del año, solo tuvo lugar en diciembre. A lo largo del año tuvimos una economía más pequeña. Exacto. Entonces hay que ponderar de manera más justa. Ahora, cuando vemos que el gobierno de México anda sobre el 50% del PIB, y veo y digo, Chihuahua 8%, Nuevo León el 5%, Veracruz 4%, ¿por qué me habría de preocupar esos saldos de deuda? ¿Por qué me habrían de preocupar? Realmente lo que preocupa no es tanto, como ya mencionamos, el monto. Exactamente, los montos, sino lo que se está haciendo con ese recurso público, ¿no? Actualmente no existe una definición que todos los estados hayan adoptado para inversión productiva, por ejemplo. O sea, cualquier cosa la pueden meter como inversión productiva, pero que realmente no está reflejando en algo que pudiera crear beneficio social, infraestructura, servicios para la población. Es decir, no sabemos a dónde se está yendo. Es decir, si el crecimiento de 8.6% en Chihuahua significara mejor drenaje, mejor agua,
mejores carreteras, mejor comunicación y transporte público, a lo mejor uno diría, hombre, vete hasta el 11, ¿no? Ahora, yo creo que también tiene que ver la capacidad de pago, ¿no? O sea, la capacidad de pago del gobierno federal es completamente superior. Enorme. Porque yo diría que en el gobierno federal también tenemos esa cogida del mismo pie. O sea, no tenemos una claridad de estos incrementos de deuda específicamente a qué proyectos o a qué programas se han ido, porque la clasificación del presupuesto que tenemos no permite saberlo. Si tú le pones al gobierno, ¿qué vas a pagar o qué has pagado específicamente con la deuda de esos 10 puntos que has incrementado? Te diría, financiamos en general el gasto, en general todo el presupuesto. Y a mí me parece que sí tenemos ya que trascender hacia una mejora en la información, en la rendición de cuentas, en donde tengamos mucho más claridad qué proyectos específicamente, o sea, cuál es el costo de oportunidad Esto que de esa ustedes deuda. llaman la credibilidad de la planeación financiera del gobierno actual. En que, ¿no? Lo ejercido contra los prometidos y sobre todo saber qué. Saber qué, y también que, bueno, cada año, fíjate que el gobierno solicita deuda, que la aprueben deuda, y tiene que plantearle al Congreso un escenario en cómo se va a ir disminuyendo esa deuda, pero no se cumple. O sea, cada año decimos, sí, a partir de ahorita ya va a ir disminuyendo, que son las Estamos líneas. enseñando esta gráfica, Sí. que son las líneas, ¿no? Las líneas que se ven, y el siguiente año vuelve a pedir un incremento, y no es cierto que fue bajando. Entonces, tenemos muchas promesas ya en varias administraciones. En fin, la deuda pública. Gracias a los dos, gracias a ambos. Más información, por supuesto, lo pueden obtener en la página del INCO y en la página de México Evalúa, que le hemos presentado a lo largo del programa. Ahí está el INCO. Muy bien, inco.org.mx. Tenemos la de México Evalúa por ahí. Y ahí está la de México Evalúa.mx. Soy Carlos Puch, gracias a los dos por haber venido. Muy buenas noches, mañana lo veo aquí a las 9:30 de la noche en Milenio Televisión. Que le vaya bonito.